Saludos, mi nombre es Rosaura Rendón Guerrero y les voy a hablar sobre la importancia de la toma de los signos vitales, como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Para tomar la temperatura podemos ubicar el termómetro en 4 zonas: en la zona rectal, oral, axilar y timpánica. En la zona rectal por lo general se hace a los neonatos, en los cuales no pueden sostener el termómetro. El termómetro que se utiliza generalmente puede ser el de mercurio o digital, como encontramos aquí presente. La tabla que les presento es una tabla de temperatura normal dependiendo de la ubicación y de fiebre, el estado de fiebre, que sería una alteración. Dentro de la temperatura tenemos lo que es la hipotermia cuando se encuentra muy baja. Está la leve, la moderada y la grave. La leve está entre 35, menos de 35, la moderada en 31 y la grave está en 27. También tenemos la temperatura, la hipertemperatura, que también es asociada a golpes de calor. En medida de bioseguridad es necesario usar el tapabocas. Luego ya tomar los datos y una previa cese de lavado de manos, tomar el dato como nombre, número de cédula, sexo del paciente y edad del paciente. Procedemos a ubicar al paciente en un lugar confortable y revisar la región axilar en la zona en la que vamos a tomar la temperatura. Si vemos la región axilar húmeda, debemos con un algodón secar la humedad. Luego de secarlo, ubicamos el termómetro, en este caso el termómetro digital, lo encendemos y ubicamos en la región axilar. Tenemos al paciente que baja el brazo y esperamos un rato que toda la temperatura sea capturada por el termómetro. Ya después de unos segundos de estar en esta posición, vamos a extraer el termómetro de la región axilar. Y ahí podemos observar cómo se calcula la temperatura, que es de 35 en este paciente, entonces es una temperatura normal. Y luego la ubicamos acá en nuestro registro de signos vitales, temperatura de 35. Así como existen parámetros de la temperatura, también tenemos parámetros, dependiendo de la edad del paciente, en la frecuencia respiratoria. La tabla que vemos aquí da lo que corresponde a la frecuencia respiratoria por minuto, dependiendo de la edad del paciente. Cuando existe una aceleración, o sea, un aumento de la frecuencia respiratoria, dependiendo del parámetro y la edad del paciente, a eso se le llama taquipnea, que siempre, que por lo general es producido por falta de oxigenación en la sangre y produce un acelere en la respiración. Cuando existe un bajón del parámetro en la respiración, eso se le conoce como braquipnea, que consiste en la respiración baja. De estas alteraciones también existen lo que es la disnea, que es la dificultad para respirar, y la apnea, conocido como apnea del sueño, cuando se interrumpe súbitamente la respiración y luego vuelve el paciente a respirar y así sucesivamente. Para tomar la frecuencia respiratoria tenemos dos consejos. El primero, decirle al paciente que se acomode, sea en la camilla o sea sentado, que repose por 10 minutos. El segundo es decirle que no tome ninguna bebida energética unos 30 minutos antes de la toma, o sea, que no tome café, que no tome bebida energética. Si el paciente tiene una bata, como en este caso, tiene una sábana, debemos descubrir la zona del pecho para poder observar. ¿Listo? Podemos tomarlo de dos formas, haciendo de que tomamos lo que es el pulso para observarlo o simplemente sentarnos y observar cuántas veces se inflan los pulmones de aire. La respiración para él, siendo adulto, es de 15 a 20 por un minuto. Entonces vamos a obtener por medida de un cronómetro o del reloj del pulso, vamos a observar cuántas respiraciones tiene dentro de un minuto. Iniciamos. Y podemos observar que tiene 16 respiraciones, 16 movimientos del diafragma de elevación. O sea, 16 sería la frecuencia respiratoria de él en un minuto. Es verdad que la presión arterial son dos signos vitales que no llevan una relación. La frecuencia cardíaca es las veces que el corazón late por un minuto, mientras que la presión arterial significa la fuerza con que la sangre circula dentro de los vasos.
Para la presión arterial les muestro esta tabla que depende de la edad del paciente o de la etapa. Cuando son recién nacidos, de 120 a 140 latidos por minuto, y va disminuyendo sus latidos mientras va siendo más adulto. Cuando los latidos pasan de estos parámetros, dependiendo de la etapa del paciente, se llama taquicardia, y cuando los latidos bajan se llama bradicardia, a diferencia de la presión arterial. Cuando hay una presión arterial alta, es dependiendo de la tabla de la edad de 16 a los 18 años hasta los 60 años. Eso presenta una tabla de diferencia de sexo entre la presión sistólica y la presión diastólica de entre mujeres y hombres. La presión baja, considerada para adultos mayores de 30 años, es de 90-60, donde la sistólica es de 90, la diastólica es de 60. Y la presión alta es de 140 a 120. Para la toma de la frecuencia cardíaca es necesario ubicar al paciente en un lugar cómodo y poder extender el brazo sobre una mesa o algo fijo, de la forma de que hallamos lo que es la arteria cubital a nivel de la muñeca, del pulso, y presionamos con estos dos dedos por 1 minuto. Y así sabremos qué pulsaciones tiene el paciente, cuál es la frecuencia cardíaca. Para la toma de la presión arterial es necesario un fonendoscopio y un tensiómetro. El tensiómetro lo vamos a ubicar por encima de la espesura del codo, es decir, encima de él. Cogemos y ubicamos por encima el tensiómetro, nos colocamos el fonendoscopio y hallamos las pulsaciones que tiene la arteria. Ya hallada, vamos a proceder para hallar la presión arterial. Cerramos un poco, empezamos a bombear hasta 60 y luego vamos subiendo de 10 en 10 hasta que no escuchamos la pulsación. Luego vamos bajando de 1 en 1 hasta que se escuche. Listo. Y luego vaciamos la bomba. De esta forma hallamos lo que es la presión arterial.